La fiesta de bodas está en pleno apogeo. Las copas de champán tintinean y las sonrisas falsas se dibujan en los rostros. Estoy de pie en un rincón del salón, viendo a mi hermana Vanessa reírse con su nuevo prometido, un hombre al que robó apenas unas semanas después de que me obligaran a casarme con Ethan, su ex lisiado, del que se deshizo. Sus ojos se cruzan con los míos al otro lado del salón y levanta su copa en un simulado brindis. La amarga ironía me quema la garganta más que cualquier alcohol. Lo que no sabe es que ya he puesto todo en marcha. El sobre en mi bolso contiene documentos que expondrán el fraude de su empresa, la misma que nuestro padre me obligó a cederle después de mi desafortunado matrimonio. El USB escondido en mi pulsera contiene aún más pruebas incriminatorias. El tiempo avanza. En exactamente 30 minutos todo cambia. Siento una presencia a mi lado y bajo la vista para ver a mi esposo, Daniel. No a Ethan. Fue un error de pensamiento. Tantos nombres, tantas traiciones que recordar. Daniel levanta la vista de su silla de ruedas con una mirada interrogativa. ¿Estás listo?, pregunta en voz baja. Asiento, apretando los dedos alrededor de mi copa de champán. Llevo meses lista. 3 meses antes descubrí la verdad a través de fragmentos de conversación y sin darme cuenta dejé pruebas. Vanessa había manipulado hacia nuestro padre para que creyera que Ethan, mi prometido en aquel entonces, solo estaba interesado en la fortuna familiar. Plantó pruebas falsas que sugerían que él planeaba tomar el control del negocio familiar al casarse conmigo. Recuerdo el día que Vanessa visitó mi apartamento. Su actuación merecía un Oscar. Se sentó en mi sofá, su mano cuidada me rozó con falsa compasión. «Sé que estás dolida, Sophie, pero papá solo quiere lo mejor para ti», dijo con la voz cargada de falsa preocupación. Ethan te estaba utilizando. Encontramos los correos electrónicos, las transferencias bancarias. Planeaba quedarse con todo una vez que te casaras. El aroma de su perfume caro perduró en mi apartamento mucho después de que se fuera. Una nube tóxica que dificultaba la respiración. Abrí todas las ventanas a pesar del frío de noviembre, desesperado por limpiar el aire de su presencia y sus mentiras. No fue hasta más tarde, mientras revisaba fotos antiguas en mi portátil, que encontré evidencia de lo que realmente sucedió. Vanessa siempre me había molestado por ser la favorita académica de papá, a pesar de ser ella la bonita. Nuestra dinámica se estableció pronto. Ella recibía la atención, yo la aprobación. Ninguna de las dos conseguía lo que realmente quería. Cuando abrí una carpeta olvidada con fotos de las vacaciones del verano pasado, lo vi. Vanessa observaba a Ethan con una mirada inconfundible de ansia mientras él me rodeaba con el brazo, ajeno a todo. La fecha coincidía perfectamente con el momento en que las cosas empezaron a cambiar entre nosotros. Ella había orquestado el fracaso de mi compromiso convenciendo a Ethan de que le era infiel, mostrándole fotos manipuladas como prueba. Encontré las imágenes originales y las versiones alteradas en una carpeta oculta en nuestro almacenamiento compartido en la nube, a la que ella creía que no podía acceder. Apreté el reposabrazos de mi silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos al comprender la profundidad de su traición. A través de la ventana, las luces de la ciudad se difuminaban entre mis lágrimas, pero me negué a derrumbarme. Llorar no cambiaría nada. Planificar sí. Mi padre me citó en su estudio al día siguiente. Siempre había odiado esa habitación. Los paneles de madera oscura y los libros encuadernados en cuero que él nunca había leído creaban una atmósfera diseñada para intimidar. Me senté en la silla de visitas, sintiéndome como si tuviera 10 años otra vez, esperando que me regañaran por una calificación mediocre. «Sophie, he tomado una decisión sobre tu futuro», dijo sin preámbulos. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Estos son los documentos que prueban las intenciones de Ethan. Extractos bancarios, grabaciones de reuniones con la competencia, planes para aprovechar tu posición una vez que te cases». Abrí la carpeta y reconocí al instante la obra de Vanessa. La misma tipografía que siempre usaba, el mismo estilo de organización. Mi padre no se fijaría en estos detalles, pero yo sí. «Te casarás con Daniel Wilson», anunció, no como una petición, sino como una orden. «Su padre y yo hemos llegado a un acuerdo». Levanté la cabeza de golpe. «¿Daniel Wilson?
¿Te refieres al hijo de Wilson Pharmaceuticals? Recordé haberlo conocido en eventos benéficos. Alto, atlético, guapo. Entonces ocurrió el accidente. El que... Sí, ahora usa silla de ruedas, me interrumpió mi padre con impaciencia. Su familia necesita que la división médica de nuestra empresa desarrolle tecnología que pueda ayudarle a caminar de nuevo. Este matrimonio consolida la sociedad sin un largo proceso de adquisición. La verdadera razón surgió como una sombra que se formaba. Mi padre necesitaba las patentes farmacéuticas de Wilson, y este matrimonio las consiguió sin una adquisición costosa. Mi corazón era simplemente un daño colateral en su estrategia comercial. ¿Y si me niego? Mi voz sonó débil incluso para mí. La expresión de mi padre se endureció. Entonces perderás tu puesto en la empresa, tu herencia y tu lugar en esta familia. He invertido demasiado en tu educación y preparación para el liderazgo como para verte desperdiciarlo en sentimentalismos. Mientras mi padre deslizaba el contrato de matrimonio sobre su escritorio de caoba, el tic-tac del reloj parecía hacerse más fuerte, contando los momentos de libertad que me quedaban. «Tienes 24 horas para decidir», dijo, pero ambos sabíamos que no era una elección en absoluto. Quedé con Claire para tomar un café a la mañana siguiente, desesperada por el consuelo de mi mejor amiga desde la universidad. La cafetería era nuestro lugar especial. El rico aroma de los granos recién molidos solía ser reconfortante. Hoy me revolvió el estómago cuando Claire removió su café con leche, evitando cuidadosamente mi mirada. «Quizás sea lo mejor, Sophie», sugirió después de que le explicara la situación. «O sea, Ethan siempre fue un poco ambicioso, ¿no? Y los Wilson son prácticamente la realeza estadounidense. Daniel era un buen partido antes de su accidente». ¿Antes de su accidente? Repetí con un sabor agrio en mis palabras. ¿Así que ahora es qué? ¿Un producto dañado por el que debería estar agradecido? Claire se sonrojó. No me refería a eso. Solo que... A veces los padres saben más. Tu padre construyó esa empresa desde cero. No sacrificaría tu felicidad sin una buena razón. Había algo en su tono ensayado, hueco. Cambié de tema, pero la inquietud persistía. Esa noche no pude dormir. Intuitivamente revisé la actividad de Claire en Instagram y encontré docenas de interacciones con Vanessa de meses atrás. Comentarios, me gusta, bromas privadas en publicaciones en las que no estaba etiquetada. Entonces lo vi. Una foto de ellos juntos en un restaurante que no reconocí, fechada el mismo día que Ethan recibió las fotos manipuladas de mi supuesta infidelidad. Una investigación más profunda reveló mensajes de texto que se habían sincronizado accidentalmente con mi vieja tableta. Claire había estado dándole información a Vanessa durante meses, informando sobre cada uno de mis movimientos y mi vulnerabilidad emocional a cambio de un puesto prometido en la empresa familiar. El café donde siempre nos reuníamos se convirtió en un símbolo de traición. El barista que conocía me miró con compasión la siguiente vez que fui solo. ¿Habrían visto todos el engaño excepto yo? Por la noche revisaba años de fotos con Claire. El peso de su traición me dificultaba la respiración. Afuera la lluvia golpeaba mis ventanas, a juego con la tormenta que se avecinaba en mi interior. Los relámpagos iluminaban mi habitación con fuertes ráfagas, revelando las ruinas de lo que creía mi vida. Entonces tomé la decisión. Me casaría con Daniel Wilson. No porque mi padre lo exigiera, sino porque desde esta nueva posición por fin podía ver todo el tablero. Y estaba lista para jugar. La boda fue pequeña y sobria, celebrada en la capilla de la familia Wilson en lugar de la imponente catedral que Vanessa ya había reservado para su boda con Ethan. Llevé un vestido blanco elegante pero sencillo, nada que ver con el vestido de princesa que colgaba en mi armario de mi anterior compromiso. Daniel parecía tan atrapado como yo, con las manos aferradas a los reposabrazos de la silla de ruedas mientras el ministro hablaba de unión y devoción. La tensión en su mandíbula me indicó que él tampoco estaba dispuesto a participar. Cuando nuestras miradas se cruzaron durante los votos, vi una resignación reflejada en la mía. Mi padre presentó un acuerdo prenupcial modificado a última hora. Si me divorciaba de Daniel, perdería mi herencia y mis acciones en el negocio familiar. Me temblaban los dedos al firmarlo, sintiendo el frío metal de la pluma contra la piel. Vanessa fue mi dama de honor, con una sonrisa victoriosa mientras me ajustaba el velo.
Me alegro mucho por ti, susurró, con su aliento cálido en mi oído. Este es exactamente tu lugar. El flash de las cámaras me ciega momentáneamente, capturando el momento para la posteridad y las relaciones públicas de la empresa. Las páginas de negocios de mañana mostrarían la fusión de 2 dinastías familiares, sellada con votos que ninguna de las partes quería hacer. En la recepción, vi a Daniel observando a Vanessa con dolor en la mirada. Me di cuenta de algo. Se conocían. La forma en que ella evitaba deliberadamente su mirada, la tensión al tener que dirigirse a él directamente. ¿Y si él estaba destinado originalmente para ella, no como su prometido, sino como alguien a quien conocía? El champán me supo amargo al vislumbrar esta nueva posibilidad. ¿Listos para irnos?, preguntó Daniel después de cumplir con las obligaciones sociales mínimas. Su voz sonaba cansada, un poco ronca por haber mantenido una conversación educada toda la noche. Estoy más que listo, respondí, sorprendiéndome por la sinceridad de mi tono. Me mudé al moderno ático de Daniel al día siguiente. A pesar de mis expectativas de un acuerdo frío o peor, me dio espacio y se alojó en una habitación separada al otro lado del pasillo. Esto tampoco fue mi elección, admitió esa primera noche mientras cenábamos con torpeza. Su voz sonaba tensa por la emoción contenida. Siento que te hayan obligado a hacer esto. ¿Por qué aceptaste?, pregunté, curioso a mi pesar. Su risa no tenía humor. Imagino que por la misma razón que tú. La alternativa era peor. En la primera cena familiar como matrimonio, hice el papel de hija y esposa obediente. Vanessa me observaba con recelo, esperando resistencia. En cambio, felicité su nuevo ascenso, el puesto que debería haber sido mío. El departamento de marketing está prosperando bajo su liderazgo, dije, alzando mi copa. Papá tomó la decisión correcta. Mi padre pareció complacido con mi aparente aceptación y bajó la guardia. Los cubiertos tintinearon contra la fina porcelana mientras comíamos en falsa armonía. Daniel observaba todo en silencio, sin perderse nada. Más tarde esa noche preguntó, ¿por qué no te defendiste? En la cena, cuando prácticamente estaban regodeándose. La luz de la luna que entraba por las ventanas del ático le dejaba la mitad del rostro en sombras mientras esperaba mi respuesta. Por un momento pensé en mantener mi fachada, pero algo en su expresión invitaba a la honestidad. «Porque lo esperan», dije simplemente. Están preparados para la resistencia, la ira, las escenas públicas. Nunca han tenido que enfrentarse a la aceptación. Daniel arqueó ligeramente las cejas. ¿Y esa es tu estrategia? ¿Aceptar? Por ahora. Me di la vuelta para ir a mi habitación, pero me detuve. ¿Cuál es la tuya? Su sonrisa era pequeña pero sincera. Paciencia. He aprendido mucho sobre la paciencia desde el accidente. Mientras todos creían que me estaba adaptando a mi vida de casado, comencé a recopilar pruebas del espionaje corporativo de Vanessa. Estar excluido de las operaciones diarias me brindó la excusa perfecta para reunirme con exempleados que se habían marchado en circunstancias sospechosas, todo bajo el pretexto de hacer obras de caridad. Me puse en contacto con Mark, el fisioterapeuta de Daniel, quien venía al ático 3 veces por semana. Durante una sesión, mientras Daniel descansaba, Mark mencionó que conocía a Vanessa. «Eres su hermana, ¿verdad?» Me sonaba el nombre, dijo mientras ajustaba el equipo. Solía venir a estas sesiones cuando empezaron. ¿Lo hizo? Intenté mantener un tono de voz neutral. Mark asintió. Salieron brevemente antes del accidente. Vanessa y Daniel estuvieron juntos unos meses, pero ella desapareció justo después de que él se lesionara. No fue al hospital ni una sola vez. La revelación fue como un golpe físico. ¿Rompió con él por el accidente? Al día siguiente de que recobrara el conocimiento. La desaprobación de Mark era evidente. Algunas personas muestran su verdadero carácter en una crisis. Usando la oficina de Daniel en casa mientras estaba en terapia, descubrí registros financieros que demostraban que mi padre había desviado fondos de la empresa ilegalmente para financiar las empresas emergentes fallidas de Vanessa. 3 negocios que quebraron a pesar de millones en inversiones anónimas. El rastro del dinero estaba cuidadosamente oculto, pero aún era rastreable si se sabía dónde buscar.
La primera parte de mi plan funcionó. Envié anónimamente pruebas de la más mínima transgresión de Vanessa a la junta directiva de la empresa, justo lo suficiente para iniciar una investigación sin revelar mis intenciones. El dolor de cabeza que me había acompañado constantemente se alivió ligeramente al dar el primer paso. En la reunión trimestral de la junta, a la que asistí como representante de Daniel, un rol al que mi padre no podía oponerse sin plantear dudas, surgieron dudas sobre filtraciones de información. Vanessa se sonrojó al centrar la atención en su departamento. El aire acondicionado de arriba me enfrió el cuello mientras la veía retorcerse. «Estas acusaciones son infundadas», insistió, alzando ligeramente la voz. «El marketing requiere comunicación externa. Eso no es lo mismo que filtrar información confidencial». Sin embargo, dijo Harrison Blackwell, el miembro de mayor edad de la junta, «necesitamos una investigación. El protocolo lo exige». Mi padre me llamó esa noche, con la voz tensa y la ira contenida, preguntándome si sabía algo. Me hice el inocente, con el teléfono frío contra mi mejilla, mientras mentía convincentemente por primera vez en mi vida. «Estoy tan sorprendida como tú», dije. «He estado concentrada en conocer a Daniel y adaptarme a la vida de casada». «Sigue así», advirtió el padre. «Esta familia no necesita más complicaciones ahora mismo». Vanessa apareció en mi puerta sin avisar al día siguiente, irrumpiendo en el ático. «Esto tiene tus huellas por todas partes», susurró paseándose por la sala. «No sé cómo lo hiciste, pero sé que fuiste tú». Daniel entró en la habitación con expresión tranquila. «Está todo bien, escuché voces alzadas». Vanessa se giró hacia él. «Dile a tu esposa que se aleje de los asuntos de la empresa. Está causando problemas». «Sophie ha estado aquí conmigo», dijo Daniel con dulzura. «Hemos estado bastante ocupados adaptándonos a nuestra nueva situación, ¿verdad, querida?» El cariño, nuestro primero, me pilló desprevenido, pero asentí. Apenas he tenido tiempo de pensar en el trabajo. Cuando Vanessa se fue, dando un portazo tan fuerte que el marco tembló, Daniel se volvió hacia mí con renovado interés. «Eres más de lo que creen, ¿verdad?» La pregunta flotaba entre nosotros mientras una confianza incipiente comenzaba a formarse. «Tal vez haya algo más en los dos», respondí, notando cómo sus manos agarraban los brazos de la silla de ruedas, no con la debilidad que su familia mostraba ante la mía, sino con una fuerza controlada. Mi padre anunció que Vanessa asumiría el cargo de directora ejecutiva cuando se jubilara el año que viene, un puesto que siempre había insinuado que sería mío después de terminar mi maestría en administración de empresas. La noticia me impactó duramente durante la cena familiar mensual. Naturalmente, habíamos planeado que Sophie asumiera el papel, dijo papá, como si yo no estuviera allí. Pero sus responsabilidades matrimoniales lo hacen poco práctico ahora. Vanessa se regodeó sutilmente, mencionando planes para reestructurar los departamentos donde trabajaban mis pocos aliados restantes. «Las nuevas perspectivas son esenciales para el crecimiento», dijo, mirándome fijamente. «¿No estás de acuerdo, Sophie?» El miedo me regaló la boca al darme cuenta de que planeaba eliminar a cualquiera que me fuera leal. «Por supuesto», logré decir. «El cambio puede ser muy revelador». La semana siguiente, a Claire le concedieron un puesto de directora, a pesar de tener una cualificación mínima. No pudo mirarme a los ojos durante el anuncio en la fiesta de la empresa. El champán que tenía en la mano perdió sus burbujas para cuando dejé la copa intacta. Esa noche, Daniel me encontró en el balcón del ático, con lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Sin palabras, colocó su silla de ruedas a mi lado, ofreciéndome una silenciosa solidaridad mientras las luces de la ciudad se difuminaban bajo nosotros. «Construí toda mi vida en torno a esa empresa», susurré. «Cada título, cada pasantía, cada relación, las sacrifiqué por lo que mi padre prometió que sería mío». «Y ahora no te queda nada más que un marido que no elegiste», dijo Daniel en voz baja. Me volví hacia él, repentinamente avergonzada. «No quise decir... Lo sé». Me tomó la mano con un toque vacilante. «Ambos hemos perdido más de lo que creen». Su mano era cálida contra la mía.
el primer contacto humano genuino que sentía en meses. Nos quedamos así observando la ciudad, hasta que el frío nos obligó a entrar. Daniel compartió su historia durante la cena de la noche siguiente. Era un aspirante a olímpico antes del accidente y estaba entrenando para el decatlón cuando el accidente automovilístico le destrozó la columna. Vanessa y yo salimos unos 4 meses, dijo con voz firme, pero con las manos ligeramente temblorosas mientras servía más vino. Creo que le atraía el prestigio. Salir con un prospecto olímpico con los contactos familiares adecuados cumplía todos los requisitos. ¿Y después del accidente? Pregunté con suavidad. Visitó el hospital una vez, el día que me desperté. Me dijo que no estaba hecha para esto y se fue. Ni siquiera miró atrás. Su sonrisa era amarga. Tu hermana tiene un don para las salidas estratégicas. Le confesé mis sospechas sobre por qué nuestro matrimonio fue concertado. La tecnología médica que controla su familia. Sorprendentemente, él ya lo sabía. Mi padre es tan manipulador como el tuyo, admitió. Vio una oportunidad cuando tu familia le propuso la colaboración con la división médica. ¿Para qué licenciar la tecnología cuando puedes ser dueño de la empresa por matrimonio? Empezamos a cenar juntos todas las noches. Ya no nos evitábamos en el ático. Descubrí que Daniel era un cocinero excelente, algo que había aprendido durante la rehabilitación como fisioterapia para sus manos. Me da control, explicó, mientras picaba verduras con destreza. Después de meses dependiendo de otros para todo, poder alimentarme, crear algo, importa. El aroma a ajo y hierbas se convirtió en un consuelo en lugar de un recordatorio de mi situación atrapada. Empecé a esperar con ilusión las tardes, el sonido de su silla de ruedas acercándose mientras traía los platos a la mesa. Cuando Daniel me mostró su progreso en fisioterapia, podía ponerse de pie brevemente con apoyo, me alegré de verdad por él. Me pidió que lo mantuviera en secreto, sobre todo con mi familia. Que me subestimen un poco más, dijo con una sonrisa cómplice. He aprendido que ser invisible tiene sus ventajas. Daniel y yo formamos una alianza, combinando nuestros conocimientos. Me presentó a su primo, que trabajaba en seguridad digital. El apartamento de su primo olía a café y a electrónica, mientras me enseñaba a recopilar evidencia digital sin dejar rastro. El software de detección de espionaje corporativo busca patrones específicos, explicó con los dedos sobre el teclado. Aquí te explicamos cómo evitarlos. Fingí estar enfermo para faltar al trabajo y, en cambio, fui a reunirme con un ex socio de mi padre, al que echaron de la empresa. En una mesa tenue de un restaurante, me proporcionó documentación de adquisiciones cuestionables que perjudicaron a empresas de la competencia por despecho. Tu padre destruyó vidas para construir su imperio, dijo el ex socio, deslizando una memoria USB sobre la mesa. No solo negocios, sino familias, matrimonios, reputaciones. Todo está aquí. Aprovechando los contactos familiares de Daniel, conseguí reuniones con miembros de la junta directiva, aparentemente para hablar de iniciativas benéficas. En cambio, sutilmente sembré dudas sobre la capacidad de liderazgo de Vanessa y el plan de sucesión de su padre. He oído informes preocupantes sobre proyecciones a futuro, le comenté casualmente a un miembro de la junta mientras tomábamos un café. Pero claro, ese es el área de Vanessa ahora, no la mía. En casa, la terapia de Daniel progresaba rápidamente. Ya podía estar de pie varios minutos y dar algunos pasos con apoyo. Lo celebramos en privado. El secreto creó un vínculo íntimo entre nosotros mientras compartíamos una botella de vino en el balcón, con el aire fresco de la noche en la piel. Por las pequeñas victorias, brindó mientras nuestras copas tintineaban en la oscuridad. Y vendrán otros más grandes, añadí, mientras nuestras miradas se cruzaban con un propósito compartido. Una denuncia anónima, organizada por mí, dio lugar a una auditoría externa de las prácticas de adquisición de la empresa. Mi padre se vio obligado a explicar las decisiones a la junta directiva, y por primera vez su autoridad fue cuestionada abiertamente. Estas prácticas nos exponen a una responsabilidad legal significativa, explicó el auditor principal en una reunión a la que pude asistir como observador. El patrón sugiere una intención deliberada de perjudicar a la competencia,
más que decisiones estratégicas de negocio. Vanessa me llamó gritando después, acusándome de socavar su posición. Mantuve la calma, con el teléfono ligeramente alejado de la oreja, mientras su voz se elevaba hasta convertirse en un chillido. «Siempre has tenido celos de mí», despotricó. «Pero esto es patético, Sophie. Estás casada con un lisiado y vives de la caridad de su familia mientras intentas sabotear la mía». Su crueldad desató una ira genuina. «¿Así es como ves a Daniel? ¿Como un lisiado? Con razón te descubrió tan rápido». Hubo una pausa reveladora antes de colgar. Mi padre apareció en nuestro ático sin avisar esa noche, exigiendo saber si yo estaba detrás de la auditoría. Daniel intervino, colocando su silla de ruedas entre nosotros. «¿Cómo pudo Sophie orquestar esto?», preguntó con sensatez. «La han excluido de los asuntos de la empresa durante meses. Ni siquiera tiene acceso a los documentos en cuestión». Cuando papá se fue, con la frustración evidente en su postura rígida, Daniel me tomó la mano. El roce inesperado me provocó una sensación de calor en el brazo. «Formamos un buen equipo», dijo en voz baja, mientras sus ojos contenían una pregunta que ninguno de los dos estaba preparado para responder. Vanessa anunció su compromiso con Robert, un hombre con el que salí brevemente en la universidad antes de presentárselo. La traición fue menor comparada con otras, pero reabrió viejas heridas. Las invitaciones a la fiesta de compromiso llegaron perfumadas con su perfume característico, una provocación deliberada. «Claro que iremos», dijo Daniel cuando le enseñé la invitación. «No podíamos perdernos un evento familiar tan importante». Su tono me hizo levantar la vista bruscamente. Había un brillo en sus ojos que había llegado a reconocer. Estaba planeando algo. En la fiesta de compromiso, oí a Claire y Vanessa reírse de lo fácil que fue manipularme para casarme con Daniel. «Siempre fue la obediente», dijo Vanessa con una risita sin darse cuenta de que estaba al otro lado del biombo. La copa de champán casi se me quebró. «¿Grabará su reacción cuando se entere de la reestructuración de la empresa?», preguntó Claire con entusiasmo. «Quiero ver su cara cuando sepa que vamos a desmantelar su proyecto favorito». «¿El ala del hospital infantil?», rió Vanessa. «Ya está hecho. Anunciaremos que los fondos se redirigirán a mi nueva división de cosméticos la próxima semana». Mi proyecto, el Centro de Rehabilitación Pediátrica en el que trabajé 2 años antes de casarme, se estaba sacrificando por el proyecto vanidoso de Vanessa. La traición era profesional y personal, y afectaba tanto a mi trabajo como a los niños que perderían la oportunidad de recibir tratamiento. Papá le regaló a Vanessa el anillo de la abuela, que me había prometido desde la infancia. Los diamantes reflejaron la luz mientras ella lo hacía alardeando en mi dirección. Se me hizo un nudo en la garganta por el esfuerzo de mantener una expresión neutral. Daniel notó mi angustia e inventó una excusa para irnos temprano. En el coche, con la mampara levantada, finalmente me permití llorar. Extendió la mano por encima del asiento y la suya encontró la mía en la oscuridad mientras las luces de la ciudad se filtraban por la ventana. «Se lo están llevando todo», susurré. «Hasta el ala infantil». «No», dijo Daniel con firmeza. «Están intentando quitárselo todo. Hay una diferencia». Me atrajo más hacia sí y por primera vez me apoyé en él, sacando fuerza de su solidez. Daniel reveló que había estado ocultando el progreso de su terapia a todos, incluso a su propio padre. Ahora podía caminar distancias cortas sin ayuda. Practicamos en la privacidad del ático, con mi mano en su codo mientras caminaba con más seguridad. «Mis médicos dijeron que no volvería a caminar», explicó mientras caminábamos lentamente por la sala. Al principio les creí, luego me enojé, y la ira es un poderoso motivador. Hablamos de nuestra situación compartida hasta altas horas de la noche. Nos dimos cuenta de que ambos éramos peones en el juego de nuestras familias. El horizonte de la ciudad se reflejaba en las ventanas mientras nos comprometíamos a ayudarnos mutuamente a escapar. «Al principio te tenía resentimiento», confesó Daniel una noche. «Pensé que eras como Vanessa, fría, calculadora, dispuesta a pisotear a cualquiera para ascender». «Lo era», admití. Antes de todo esto, probablemente era exactamente eso. El éxito era el único idioma que entendía mi familia, así que se convirtió en mi lengua materna.
Me observó en la penumbra. Pero ya no. Ahora entiendo el precio, dije, y no estoy dispuesto a pagarlo. Me encontré deseando volver a casa. El ático ya no parecía una prisión. Cuando Daniel me recibió con la cena preparada, la escena doméstica despertó en mí sentimientos inesperados. Deberíamos hablar de lo que pasa después, dijo una noche mientras comíamos pasta. ¿Después de qué? Después de que lo recuperemos todo, dijo simplemente. ¿Qué quieres entonces, Sophie? ¿Cuando seas libre de elegir? La pregunta me pilló desprevenida. Había estado tan concentrada en la venganza que no había considerado lo que vendría después. Libertad sí, pero ¿para hacer qué? ¿Para estar con quién? Miré a Daniel desde el otro lado de la mesa, viéndolo con claridad. Su fuerza, su inteligencia, su serena dignidad ante la pérdida. Algo cambió en mi interior. Un reconocimiento que no estaba lista para identificar. Paso a paso, dije en cambio. Primero recuperamos lo que es nuestro. Me reuní en secreto con el miembro más influyente de la Junta y le presenté pruebas de la mala conducta de mi padre y de Vanessa. El ruido de la cafetería impidió que habláramos, pero aún así hablé apenas por encima de un susurro, consciente de la posibilidad de que me descubrieran. Llevo tiempo sospechándolo, dijo el miembro de la Junta al revisar los documentos. Pero sin pruebas, tenía las manos atadas. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora tenemos opciones. Cerró la carpeta. La pregunta es, ¿qué quieres de esto, Sophie? Justicia, dije sin dudar, y la empresa volvió a su misión original. Daniel organizó una reunión con su padre para renegociar los términos de la sociedad de su familia con la empresa de mi padre. Grabó la conversación donde su padre admitió que el acuerdo original era abusivo, diseñado para aprovecharse de la desesperación de mi padre por la tecnología médica. Usaste mi condición para manipularlos, dijo Daniel con voz controlada pero cargada de ira. Los negocios son los negocios, hijo, respondió su padre con desdén. Además conseguiste una esposa. Y además, guapa, podrías haberlo hecho peor. Es más que una cara bonita, respondió Daniel. Algo que sabrías si te hubieras molestado en mirar más allá de las apariencias. Juntos recopilamos un expediente exhaustivo de pruebas. Mala praxis financiera, espionaje corporativo, sabotaje interno y las manipulaciones personales que llevaron a nuestro matrimonio. La impresora tarareó hasta altas horas de la noche mientras reuníamos los documentos. La noche antes de la boda de Vanessa, Daniel se levantó sin ayuda por primera vez y dio varios pasos hacia mí. El hito se sintió simbólico mientras nos preparábamos para recuperar nuestras vidas. Las luces de la ciudad brillaban entre lágrimas de felicidad mientras él me abrazaba con ternura. No importa lo que pase mañana, susurró contra mi cabello. Ya hemos ganado esto. Su latido se sentía firme contra mi mejilla, y me di cuenta con repentina claridad de que, en algún momento, esto se había convertido en algo más que una alianza de conveniencia. Mucho más. En la fiesta de bodas de Vanessa, calculé el momento perfecto para divulgar la información. Los miembros de la Junta recibieron pruebas de mala conducta mientras mi padre daba su discurso. El murmullo de las notificaciones telefónicas recorrió a la multitud como una ola. Para mi hermosa hija, decíale el padre levantando su copa, que siempre ha ejemplificado los valores de integridad de nuestra familia y... El primer miembro de la Junta se levantó y salió, luego otro y otro. Padre titubeó a mitad de su discurso, con la confusión reflejada en su rostro mientras los veía salir. El nuevo esposo de Vanessa recibió pruebas de su infidelidad, incluyendo un encuentro reciente con el novio de Claire. Su rostro palideció mientras revisaba las imágenes en su teléfono, y luego se alejó abruptamente de la mesa principal. Papá fue llamado por mensajes urgentes de la Junta. A través de las puertas abiertas del salón, lo vi discutiendo frenéticamente por teléfono, gesticulando con una inusual pérdida de control. Ya era hora. Le hice un gesto a Daniel, que estaba sentado a mi lado, y él me apretó la mano una vez antes de apartar su silla de ruedas de la mesa. Mientras el caos se desataba a nuestro alrededor, Daniel se levantó de su silla de ruedas. Se escucharon jadeos entre la multitud mientras caminaba despacio pero con paso firme hasta pararse a mi lado. La copa de champán de Vanessa se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de mármol, un símbolo perfecto de su control destrozado.
empezó, pero las palabras parecieron fallarle. Sí, yo, dijo Daniel con calma. El lisiado que descartaste. El hombre que creías que no merecía tu tiempo cuando no pudo estar a tu lado en las fotos. Eso no es justo, intentó decir, pero su protesta sonó hueca incluso para sus propios oídos. La justicia nunca te importó, dije dando un paso al frente. Pero sí me preocupa a mí, y la justicia también. Mientras la seguridad escoltaba a padre y Vanessa a una sala privada para tratar las preocupaciones de emergencia de la Junta, Daniel y yo salimos juntos, sus pasos mesurados pero determinados, mi brazo unido al suyo. ¿Viste su cara? Susurré una vez en el auto. La risa de Daniel fue genuina, liberando meses de tensión. Vi las caras de todos. Creo que nunca olvidaré ese momento. Tomó mi mano y se la llevó a los labios en un gesto que me inundó de calidez. Pero la tuya era la única que importaba. Daniel reveló toda la verdad al día siguiente. Provenía de una familia adinerada que superaba con creces la fortuna de mi familia. Su dependencia de la tecnología médica de la empresa de mi padre fue inventada para permitirle acceder a patentes que simplemente podrían haber comprado. Mi padre vio una oportunidad y la aprovechó, explicó mientras estábamos sentados en la sala del ático. La empresa de tu padre era valiosa, pero vulnerable. La forma más rápida de controlarla fue a través del matrimonio. Inicialmente me casé con Vanessa, pero ella se echó atrás cuando me lesioné. Así que yo fui el premio de consolación. Dije tratando de procesar esta nueva información. En teoría, sí. Daniel se bajó de su silla de ruedas para sentarse a mi lado en el sofá. En realidad, fuiste la variable inesperada que lo cambió todo. Descubrí que mi abuela me había dejado una herencia aparte en un fideicomiso protegido que se activó cuando cumplí 30 años a solo 3 meses. Mi padre me había ocultado esta información, pero el abogado de Daniel la descubrió durante la recopilación de pruebas. Es sustancial, explicó el abogado durante nuestra reunión. Suficiente para brindarte independencia financiera completa y capital inicial para cualquier proyecto que decidas emprender. La investigación de la Junta reveló que padre había estado malversando fondos de la empresa durante años para encubrir los fracasos empresariales y el extravagante estilo de vida de Vanessa. La empresa valía la mitad de lo que todos creían. La familia de Daniel intervino como un importante inversor para salvar la empresa del colapso, tomando el control de la situación. El equilibrio de poder cambió de la noche a la mañana como un cambio repentino en la presión atmosférica antes de una tormenta. Puede que mi padre sea despiadado, dijo Daniel, pero ante todo es un hombre de negocios. Reconoce una buena inversión cuando la ve. La noticia del revés de nuestras familias se hizo pública 3 días después de la boda de Vanessa. Los canales de negocios dieron gran protagonismo a la noticia, con imágenes de mi padre saliendo de la oficina con una caja de objetos personales, acompañado de personal de seguridad. Los círculos sociales que antes apoyaban a Vanessa, ahora la rechazaban. Las fotos de su boda desaparecieron de las páginas de sociedad, reemplazadas por la cobertura del escándalo. Sus llamadas a antiguos amigos quedaron sin respuesta, mientras que sus relaciones ocasionales se evaporaron en el calor de la controversia. Claire intentó controlar los daños, alegando que ella también había sido manipulada. Sus mensajes desesperados se acumulaban sin respuesta en mi teléfono, cada uno más suplicante que el anterior. No entendía qué pasaba, decía su último mensaje. Siempre fuiste la más lista, Sophie. Por favor, dame la oportunidad de explicarte. Lo borré sin responder. Daniel me presentó a su círculo social, figuras influyentes del mundo empresarial, político y filantrópico que nos habían estado ayudando entre bastidores. En una gala benéfica, me recibieron como a un igual, mientras que mi padre y Vanessa brillaron por su ausencia en la lista de invitados. Has causado una gran impresión, murmuró Daniel mientras nos abríamos paso entre la multitud. Todos me preguntan cómo logré conquistarte. ¿Y qué les dices?, pregunté, repentinamente curiosa por cómo veía nuestra relación. Su sonrisa era cálida y sincera. Que soy el hombre más afortunado de la sala, con o sin silla de ruedas. Me enteré de que Daniel había minimizado deliberadamente sus conexiones. Su silla de ruedas lo había vuelto invisible para personas como mi padre y mi hermana,
lo que le permitía observar y recopilar información sin que nadie se diera cuenta. La gente se deja ver cuando cree que no representas una amenaza, explicó. Tu hermana y tu padre nunca se censuraron conmigo. Asumieron que mis limitaciones físicas reflejaban mis limitaciones intelectuales. Mis propias habilidades y formación, ignoradas por mi familia, fueron reconocidas por los socios de Daniel. Me ofrecieron un puesto en una prestigiosa consultora, basándose en mis méritos más que en mi conexión familiar. El sillón de cuero de la sala de entrevistas se sentía como un trono cuando acepté la oferta. En una reunión de la junta directiva presenté un plan de reestructuración para la empresa familiar. Los miembros de la junta, que antes me ignoraban, ahora escuchaban atentamente. La luz del proyector iluminó sus rostros mientras asentían con la cabeza, mostrando su acuerdo con mis argumentos. El Centro de Rehabilitación Infantil será nuestro proyecto estrella, concluí. No solo porque es lo correcto, sino porque representa nuestro compromiso con la innovación con integridad. La votación fue unánime a favor de mi propuesta. La Junta me nombró director general interino de la empresa familiar. El sillón de cuero que una vez fue de mi padre me envolvió al sentarme a la cabecera de la mesa de conferencias por primera vez. Esto es temporal, aclaré a la Junta. Hasta que encontremos el liderazgo permanente adecuado, mi objetivo será estabilizar la empresa y restaurar su reputación. La empresa de tecnología médica de Daniel se fusionó con la división médica de mi familia, creando una empresa innovadora que prometía avances en la ciencia de la rehabilitación. Nuestra genuina colaboración se convirtió en la base de una exitosa colaboración empresarial. Deberíamos llamarlo Phoenix, sugirió Daniel mientras revisábamos los documentos de la fusión, resurgiendo de las cenizas de los errores de ambas familias. El nuevo matrimonio de Vanessa se desmoronó bajo el escrutinio y la presión financiera. Su esposo solicitó la anulación, alegando fraude. Le entregaron los documentos mientras almorzaba en el café donde una vez se burló de mi situación. Mi padre enfrentaba posibles cargos penales por mala praxis financiera. Su abogado concertó una reunión para preguntarme si podía hablar en su nombre. La ironía era palpable mientras esperaba nervioso en la silla de visitas frente a mi escritorio. Mi cliente reconoce sus errores, comenzó el abogado. Está dispuesto a enmendarse, incluyendo una disculpa pública y la renuncia a cualquier cargo que aún ocupe. A cambio, solicita su apoyo para reducir los cargos a sanciones civiles en lugar de un proceso penal. Observé al abogado de mi padre, fijándome en el traje caro que no lograba ocultar la desesperación en su postura. Tras él, a través de las paredes de cristal de mi oficina, el trabajo continuaba sin interrupción. La gente que antes se apresuraba a complacer a mi padre ahora apenas lo miraba. Necesitaré tiempo para considerar esta solicitud, dije finalmente, y tendré que consultar con la junta directiva. El abogado asintió, con un alivio visible en la ligera relajación de sus hombros. Por supuesto. Agradecemos cualquier consideración que pueda brindarnos. Después de que se fue, me quedé de pie junto hacia la ventana con vistas a la ciudad. La misma vista que mi padre había disfrutado durante décadas mientras tomaba decisiones que moldeaban, y a veces destruían, vidas. El poder se sentía diferente en mis manos, más pesado, más trascendental. Mi asistente me llamó para avisarme que Daniel había llegado para nuestra cita para almorzar. Sonreí, la primera expresión sincera desde que empezó la reunión. Papá visitó nuestra casa el fin de semana siguiente, envejecido décadas en tan solo unos meses. Su traje, antaño impecablemente confeccionado, le colgaba holgado. Unas ojeras subrayaban unos ojos que habían perdido su intimidante nitidez. «Sophie», empezó con una voz inusualmente vacilante. «Quiero disculparme». «¿Para qué?», pregunté permaneciendo de pie en lugar de invitarlo a sentarse. ¿Usarme como peón de negocios? ¿Preferir a Vanessa en lugar de a mí siempre que puede? ¿O mentir sobre la confianza de la abuela? Se estremeció ante cada pregunta. A pesar de todo, me convencí de que estaba construyendo un legado que, con el tiempo, beneficiaría a todos. No vi el daño que estaba causando en el camino. Colocó una caja de terciopelo en la mesa de centro, entre nosotros, el anillo de la abuela, que le había quitado a Vanessa. Esto siempre fue para ti. Lamento habérselo dado. Los diamantes reflejaban la luz de la tarde,
brillando con el mismo brillo que recordaba de mi infancia, cuando mi abuela me dejaba probármelo. ¿De dónde sacaste esto? Vanessa jamás lo dejaría por voluntad propia. Tuvo que vender la mayoría de sus joyas para cubrir los gastos legales. Las recompré. Levantó la vista, con una expresión abierta y vulnerable por primera vez en mi memoria. Sé que no compensa nada, pero quería que las tuvieras. No toqué la caja. Gracias por devolverla, pero un anillo no borra décadas de manipulación. Lo sé. Se puso de pie, y de repente se le veían los 68 años. Espero que algún día estés dispuesto a volver a tener una relación, padre e hija, no socios. Esperaré ese día, cueste lo que cueste. Después de irse, Daniel me encontró todavía mirando la caja del anillo. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose a mí. Creo que sí, dije, sorprendida de descubrir que era cierto. Por primera vez lo vi solo como un hombre, no como el titán que controlaba mi vida. Daniel cogió la caja y la abrió para examinar el anillo. «Es precioso». «Sí», asentí. «Pero no creo que quiera usarlo todavía. Demasiados recuerdos». Cerró la caja y la dejó a un lado, luego tomó mis manos entre las suyas. «Hay legados que no vale la pena preservar. Podemos construir el nuestro». Vanessa llamó al día siguiente, llorando, afirmando que había cambiado y que comprendía el daño que había causado. «Seguimos siendo hermanas», suplicó. A través del teléfono, escuché los ecos de un apartamento vacío, todas sus posesiones de lujo vendidas para pagar los gastos legales. «No me queda nada, Sophie», sollozó. «Mi matrimonio se acabó, mi reputación está arruinada y me enfrento a posibles cargos. Te necesito». «¿Cómo te necesité cuando mi padre me obligó a casarme con un hombre que no conocía?», pregunté, manteniendo la voz serena. «¿Cómo te necesité cuando convenciste a Ethan de que le era infiel?» «Cometí errores terribles», admitió. «Tenía celos de ti, de tu inteligencia, del respeto de mi padre, de la confianza que la gente tenía en ti. Me consumía hasta que solo podía pensar en quitarte lo que tenías». Cerré los ojos, recordando todas las veces que había envidiado su belleza, su facilidad para socializar, su capacidad para cautivar a todo aquel que la conocía. Habíamos estado enfrentadas desde la infancia, cada una deseando lo que la otra tenía. «Entiendo los celos, Vanessa. Lo que no entiendo es la crueldad. Por favor», se le quebró la voz. «Son la única familia que me queda que podría perdonarme». Pensé en el perdón, en el peso de cargar con la ira frente al riesgo de volver a confiar. «No puedo darte lo que pides. Todavía no. Quizá nunca. Pero no me opondré a que reconstruyas tu vida». «¿Qué significa eso?», preguntó ella, con un dejo del viejo cálculo en su tono. «Significa que no presentaré cargos adicionales por lo que me hiciste personalmente. Los asuntos comerciales los debe decidir la Junta. Y significa que podemos retomar esta conversación dentro de un año, si realmente has cambiado». Hubo un largo silencio antes de que ella volviera a hablar. «Supongo que es más de lo que merezco». Por una vez estuvimos de acuerdo en algo. Claire envió una carta manuscrita disculpándose y pidiendo perdón. La caligrafía tan familiar me trajo recuerdos de una amistad que una vez pareció genuina. La carta permaneció en mi escritorio durante días mientras pensaba en mi respuesta. La amistad requiere confianza», respondí finalmente. «Y la confianza, una vez rota, no se recupera fácilmente. Te deseo lo mejor en tus futuros proyectos, pero nuestros caminos se separan en este punto». La respuesta fue sencilla, definitiva, y me trajo una inesperada sensación de paz. No todas las relaciones merecen el esfuerzo de reconstruirlas. El padre de Daniel también pidió perdón por usar nuestro matrimonio como estrategia comercial. A diferencia de los demás, su arrepentimiento parecía genuino. Se le quebró la voz al admitir: «Nunca esperé que ustedes dos nos enseñaran todo sobre la integridad». «Se está esforzando», dijo Daniel después de que su padre se fuera. «Más de lo que se ha esforzado en cualquier cosa que no implique dinero». «¿Eso te importa?», pregunté. Daniel consideró la pregunta. «Sí, no lo suficiente como para olvidar, pero sí lo suficiente como para considerar una relación diferente de aquí en adelante. Limitada,
Cautelosa, pero no completamente rota. Asentí, comprendiendo su postura mejor de lo que esperaba. La familia es complicada. Extremadamente, asintió acercándome. Por eso agradezco que estemos creando nuestra propia versión. Cuando la junta directiva me preguntó si consideraría asumir el puesto de director ejecutivo de manera permanente, sorprendí a todos, incluido yo mismo, al rechazarlo. Ahora tengo otras prioridades, expliqué. La empresa necesita un liderazgo que no esté lastrado por el pasado. Seguiré en la junta directiva, pero mi enfoque se centrará en el proyecto Fénix. El centro de rehabilitación, que empezó como mi proyecto favorito, se había convertido en algo mucho más significativo. Un enfoque revolucionario de recuperación que combinaba la tecnología de la familia de Daniel con métodos terapéuticos innovadores. Los primeros resultados fueron prometedores, superando con creces nuestras expectativas iniciales. Mi padre pidió volver a la empresa como asesor durante la transición. Lo miré directamente a los ojos y simplemente le dije, no. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier explicación. Cuando Vanessa me pidió ayuda económica meses después, alegando obligaciones familiares, le respondí con las mismas palabras que ella usó cuando le rogué que detuviera el matrimonio concertado. Lamentablemente, eso no es posible. Su brusca inhalación se oyó a través del teléfono. En un evento familiar, la boda de un primo, Vanessa intentó una reconciliación pública, acercándose con lágrimas y los brazos abiertos. Frente a todos los que presenciaron mi humillación, di un paso atrás y dije con calma, por favor, respeten mis límites. La serena dignidad de mi negativa dejó una huella más profunda que cualquier escena dramática. Daniel y yo decidimos celebrar una ceremonia privada de renovación de votos en una playa al atardecer, 6 meses después de que estallara el escándalo. La brisa marina se llevó el último resentimiento que una vez nubló nuestro comienzo. Escribimos nuestros propios votos, esta vez genuinos, con la arena fresca bajo nuestros pies descalzos. Nunca esperé encontrar el amor en un arreglo diseñado para atraparnos a ambos, dijo Daniel con voz firme mientras me tomaba las manos. Pero el universo tiene sentido del humor, y lo que estaba destinado a enjaularnos, nos liberó. Cuando le puse el anillo en el dedo, no la reliquia de mi abuela, sino un sencillo anillo que elegimos juntas, sentí que los últimos fragmentos de mi antigua vida se desmoronaban. A elegirnos mutuamente, dije, cada día de ahora en adelante. Creamos una fundación que apoya la educación de estudiantes desfavorecidos, transformando nuestra experiencia negativa en algo positivo. En la inauguración, una joven becaria me abrazó y me dio las gracias en un susurro. El aroma de la esperanza reemplazó la amargura que había cargado durante tanto tiempo. Completé mi MBA y lancé una consultoría para ayudar a empresas familiares a gestionar la sucesión sin destruir relaciones. No se me escapó la ironía al ayudar a otros a evitar las trampas en las que cayó mi familia. La recuperación de Daniel continuó, aunque ocasionalmente usaba un bastón para apoyarse durante eventos largos. Bromeábamos que le daba un aspecto distinguido, como un caballero victoriano. Bromeé mientras paseábamos por nuestro jardín. Las plantas que seleccionamos juntos ya estaban echando raíces. 2 años después de que nuestro mundo implosionara y se reconstruyera, viajamos a la continente de la costa mediterránea, alojándonos en una villa con vistas al mar. Cada mañana empezaba con un café en la terraza, mientras el aroma a agua salada y jazmín reemplazaba los recuerdos de traición y política corporativa. Ayer recibí una oferta interesante, comentó Daniel una mañana, alcanzándome un croissant recién hecho. El Comité Olímpico quiere que dirija su división de deportes adaptados. Eso es perfecto para ti, dije, genuinamente emocionado. ¿Lo estás considerando? Él asintió. Creo que sí. ¿Y tú? ¿Estás listo para alejarte de la fundación por un tiempo si nos mudamos a Suiza? La pregunta no requirió reflexión. La fundación ahora tiene un equipo sólido, y puedo asesorar desde cualquier lugar. Sonreí, tomándole la mano. Además, siempre he querido aprender francés. La tecnología médica de Daniel ayudó a otras personas con lesiones similares. 6 meses después, en la inauguración de un centro de rehabilitación en Ginebra,
Los pacientes le agradecieron contándoles sus progresos. La gratitud en sus ojos reflejaba el propósito que habíamos encontrado más allá de la venganza. Manteníamos relaciones apropiadas, aunque distantes, con nuestras familias, estableciendo límites saludables que ahora se respetaban. Las reuniones navideñas eran civilizadas, centrándose en el futuro más que en el pasado. Mientras el sol se ponía en el balcón de nuestra villa, tiñendo el cielo de brillantes naranjas y púrpuras, Daniel me abrazó. ¿Lo harías todo de nuevo?, preguntó contra mi pelo. ¿Sabiendo lo que sabes ahora? Consideré el viaje, el dolor que me condujo a una felicidad inesperada. Y respondí con sinceridad. Cada paso. Debajo de nosotros las olas rompían contra la orilla, constantes y purificadoras. Daniel me giró para que lo mirara. Sus ojos reflejaban la luz que se desvanecía. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una cajita de su bolsillo. Dentro no había un diamante ni una gema preciosa, sino una simple llave. «¿Qué es esto?», pregunté. «La llave de nuestra nueva casa en Ginebra», explicó. «Quería que fueras tú quien abriera la puerta la primera vez que fuéramos, para empezar nuestro próximo capítulo». Cerré la mano alrededor de la llave, sintiendo su peso, el peso de las posibilidades, no el de las obligaciones. «Te amo», dije, palabras tan nuevas que cada vez me parecían milagrosas. «Yo también te amo», respondió, acercándome mientras los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte. Más de lo que jamás imaginé posible con un acuerdo que se suponía sería temporal. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Nuestras familias nos habían obligado a estar juntos creyendo que nos castigaban, solo para darnos el mayor regalo. Al caer la noche y aparecer las estrellas sobre el Mediterráneo, me apoyé en el hombro de Daniel, finalmente en paz con el tortuoso camino que nos había traído hasta aquí. A veces, reflexioné, los viajes más hermosos comienzan con las peores intenciones, y a veces, lo que parece el final es en realidad solo el principio.